Es un gusto tenerte hoy aquí, Michelle, y tener la oportunidad de hablar contigo hoy. Fue un gusto también conocerte, conocer tu figura. Yo no te conocía y no conocía lo que escribías hasta que, de hecho, Patricia me invitó y me dijo: tienes que leerte a este tipo porque te va a gustar, porque los temas que toca son temas que te interesan y que en algunas comidas que hemos tenido Patricia y yo los saco de manera recurrente. Así que es un gusto, y cuando conocí tu novela, ya lo hablamos un poco ayer, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de conocernos, que me encantó porque resuena con muchos de los temas que estoy acostumbrado a tocar, y además por una cosa particular, que es que empieza con un mapa, y a mí me gustan mucho las novelas que empiezan con un mapa, porque, ¿no? A lo del Señor de los Anillos, ¿no? Porque te plantean un mundo desde el cual luego se articula una historia. Y de alguna manera el agente vertebrador de esta historia, ¿no? En el caso de tu novela, es un niño dengue, que de hecho además también es el nombre del primer capítulo de tu novela, y creo que además fue un cuento inicialmente por el que te dieron el premio O. Henry, ¿no? Entonces, para hacer un poco tributo también al festival que nos acoge, pues te iba a pedir si pudieras leernos el capítulo 1 de tu novela. Dale, sí, seguro. Bueno, gracias Eduardo por presentarme. Gracias Patricia, en capítulo 1, por invitarme, y a toda la gente querida que vino. Pese a que estamos compitiendo con Villa Matas, pero bueno. Empiezo leyendo el comienzo y después conversamos. El niño dengue. Nadie quería al niño dengue. No sé si por su largo pico o por el zumbido constante, insoportable, que producía el roce de sus alas y desconcentraba al resto de la clase. Lo cierto es que, en el recreo, cuando los chicos salían disparados al patio y se juntaban a comer un sándwich, conversar y hacer chistes, el pobre niño dengue permanecía solo, adentro del aula, en su banco, con la mirada perdida, fingiendo que revisaba con suma concentración una página de sus apuntes para disimular el inocultable bochorno que le produciría salir y dejar en evidencia que no tenía ni un solo amigo con quien hablar. Corrían muchos rumores sobre su origen. Algunos decían que, por las condiciones infectas en que vivía la familia, en un rancho con latas oxidadas y neumáticos en los que se acumulaba agua de lluvia podrida, se había incubado una nueva especie mutante, insecto de proporciones gigantescas, que había violado y preñado a la madre luego de haber matado a su marido de una forma horrenda. Otros, en cambio, sostenían que el insecto gigante habría violado y contagiado al padre, quien, a su vez, al eyacular adentro de la madre, habría engendrado ese ser inadaptado y siniestro y que, al verlo recién nacido, los abandonó a ambos, desapareciendo para siempre. Muchas otras teorías, que ahora no vienen al caso, se comentaban sobre el pobre niño. Lo cierto es que cuando sus compañeritos, ya aburridos, reparaban en que el niño dengue se había quedado solo en el aula, simulando que hacía la tarea, lo iban a molestar. Che, niño dengue, ¿es cierto que a tu mamá la violó un mosquito? Bicho, ¿qué se siente ser hijo de la chele podrida de un insecto? Che, mosco inmundo, ¿es cierto que la concha de tu vieja es una zanja rancia de gusanos y cucarachas y otros bichos y que de ahí saliste vos? Inmediatamente, las antenitas del niño dengue empezaban a temblar de rabia y de indignación, y los pequeños hostigadores se escapaban entre risotadas, dejando de vuelta al niño dengue solo, sorbiendo su dolor. No era mucho más agradable la vida del niño dengue cuando volvía a su casa. Su madre, él juzgaba, lo consideraba un fardo, una aberración de la naturaleza que le había arruinado para siempre. ¿Una madre sola, con un hijo? Criar un hijo en esa situación siempre es difícil, pero al cabo de los años el niño dará motivos de dicha a la madre que justificarán con creces su esfuerzo, y eventualmente el niño será un joven y después un adulto que podrá acompañar y ayudar y mantener económicamente a la madre, quien, cuando envejezca, recordará con nostalgia el hermoso pasado compartido y se llenará de orgullo por los logros de su primogénito. Pero un hijo mutante, un niño dengue, este es un monstruo que habrá que alimentar y cargar hasta la tumba. Un extravío de la genética, cruce enfermo de humano e insecto que, frente a la mirada asqueada de propios y ajenos, solo producirá vergüenza, pero que nunca, jamás de los jamases, dará ni un logro ni una satisfacción a la madre. Por eso, él juzgaba, la madre lo odiaba y estaba llena de resentimiento contra él.
Lo cierto es que ella trabajaba de sol a sol para mantener a su hijo. Todos los días, sin descanso ni feriado, viajaba hacinada en una lancha colectivo el penoso trecho de 150 kilómetros hasta Santa Rosa. Durante la semana era empleada doméstica en un edificio del distrito financiero, mientras que sábados y domingos hacía de niñera en casas de gente rica de la zona residencial de esa misma ciudad. Cuando llegaba por la noche a su propio hogar, estaba demasiado cansada, cargando con la violencia recibida por sus patrones, y no tenía paciencia para nada. A veces, cuando abría la puerta y se encontraba con el chiquero que el niño dengue, por carecer de manos, dejaba involuntariamente por la mesa y el suelo, le gritaba: «Bicho pelotudo, mirá el quilombo que hiciste». De la bronca acumulada lo perseguía con la escoba, mientras el insecto sobrevolaba torpemente por la cocina, tirando de los estantes ollas y platos al suelo y aumentando la destrucción y el desorden, hasta que la madre se hartaba y se ponía a limpiar, resignada, aunque, él juzgaba, mirándolo de reojo con odio despiadado. Bueno, ahí un poco el comienzo. Pues este niño dengue, de alguna manera, es la introducción a una Argentina, ¿no? A una región de La Pampa, Argentina, que por cuestiones de cambio climático tiene costa, ¿no? Y goza de un clima caribeño, ¿no? Y de alguna manera a mí me interesó mucho esta figura porque este es el primer capítulo, pero hay una cuestión muy interesante en este personaje que ya de inicio es muy kafkiano, ¿no? Que es que se va metamorfoseando a lo largo de toda la novela, ¿no? Y de alguna manera en ese proceso de metamorfosis, ¿no? De niño pasa a niña, de niña pasa a mami, de mami pasa a nada, de nada envenenada, ¿no? Y que ya hay jugando también con cómo juegas tú con el lenguaje, que luego hablaremos un poco de eso. Me resulta curiosidad cómo llegaste a este personaje y si fue el personaje el que surgió primero y de ahí construiste la historia o necesitabas que hubiera un personaje que te construyera toda la narrativa, porque de alguna manera él vertebra, ¿no? Este personaje va vertebrando a través de su metamorfosis, va vertebrando toda la historia que cuentas en la novela. Sí, surgió, bueno, porque el dengue es una enfermedad tropical, subtropical, bueno, que transmiten los mosquitos, y por causa del calentamiento global se empezó a extender a geografías que anteriormente no existía la enfermedad, como fue el caso de Buenos Aires, que es de donde vengo. Y mientras, bueno, estaba pensando la novela, hubo un brote muy importante de dengue, y de ahí, a raíz de que un amigo se enfermó, por suerte, digamos, transitó bien la enfermedad, no le pasó nada, pero le decíamos, bueno, el niño dengue, algo así, como para tratar de ponerle un poco de humor a la situación, que por suerte no era tan grave, y de ahí, digamos, también por la admiración a Kafka, ese chiste se convirtió, digamos, en el personaje de este mosquito humanoide. Y me habías preguntado por el mapa, ¿era? Bueno, te había comentado antes, el mapa Sí. me parece muy interesante porque al final es a través de la historia de este niño dengue, Sí. ¿no? El cómo vamos conociendo una historia. Ah, no, perdón, ya me olvidé que me habías preguntado por las metamorfosis que transita el personaje. Perdón si alguien no lo leyó y estamos spoileando, pero pasó que mientras estaba escribiendo, en realidad, bueno, porque también hay un cuento de Osvaldo Lamborghini que se llama El niño proletario, que es un chico obrero que, digamos, como es pobre, en la escuela lo maltratan. Y de ahí surge el nombre, también el género del niño, pero mientras estaba escribiendo la historia y investigando un poco más de la enfermedad, me enteré que los mosquitos que transmiten el dengue son los mosquitos hembra. Entonces, la única manera de que, digamos, se movilice la historia era que descubriera que no era un niño. Y a raíz de eso es que empiezan las transformaciones. Muy interesante. Te iba a preguntar una cosa que a mí también lo comentamos ayer cuando tuvimos la oportunidad de conocernos, que es el título del libro, La infancia del mundo, ¿no? Que como muchas otras de tus trabajos, ¿no? Tecnología Barbarie resuena con Magnitud Imaginaria, ¿no? Con Vacío Perfecto de Stanisław Lem, también con la novela de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? Es decir, de alguna manera, siempre hay como influencias de la literatura hacia ciencia ficción en tu trabajo. Y a mí me recordaba, te lo comentaba ayer, ¿no? Que no sé si había una relación directa o no con El fin de la infancia, de Childhood's End, de C. Clarke, ¿no? Y sobre todo porque el concepto de infancia es recurrente en tu novela. Por ejemplo, todos los personajes que aparecen, o casi todos, los protagonistas, son infantes, ¿no? Y también hay momentos en los que hablamos de la infancia del planeta, el planeta como un infante, ¿no? O de cuestiones primigenias en el planeta. Entonces quería
preguntarte qué rol juega la infancia, si algo, y cómo eso se trasladaba como al título, de dónde surge el título del libro, si tiene que ver con el concepto de infancia, cómo lo tratas luego con los personajes. Sí, bueno, la historia transcurre en un tiempo en el que no hay futuro para el planeta y me interesaba pensar una historia en la que los personajes que sean niños, que es una edad que es como pura potencia, puro futuro, y digamos qué podía pasar con personajes que se encuentran en una etapa de la vida en la que son una pura proyección hacia adelante, pero... No tienen. Claro, el futuro del planeta está devastado. Y ahí apareció, creo que hablamos un poco del tiempo, que tiene que ver con esto de que el calentamiento climático también introduce un tiempo no humano, que es el tiempo del planeta. Y me interesaba contar una historia que pueda dar cuenta de estos largos tiempos planetarios. Hay un ensayista indio que se llama Amitabh Ghosh, que tiene un libro que se llama El Gran Desvarío, que él dice que al mismo tiempo que se constituye la novela moderna, es cuando el imperialismo europeo se expande y se vehiculiza con la economía fósil que va a sentar las bases del cambio climático, pero la novela moderna se construye dándole la espalda a esos procesos y digamos el ambiente aparece como una especie de escenografía, un decorado de fondo de los tiempos humanos, el tiempo del yo, de la familia. Yo pensaba, si podemos hacer un arco narrativo de lo que puede contar la novela moderna, sería el Finnegan's Wake de Joyce, que transcurre en un sueño, o 100 años de soledad, que cuenta la historia de un pueblo o de una dinastía. Pero ¿qué pasa con los tiempos no humanos que se miden en miles de millones de años, o desde lo más grande el tiempo de un planeta o el tiempo de un virus? Entonces, digamos, con ese desafío, pensando que los tiempos de la novela son tiempos humanos, me interesaba experimentar con artefactos narrativos que no fueran literarios para tratar de dar cuenta de esos tiempos, como por ejemplo los mapas, que un poco la novela surge a raíz de pensar cómo iban a ser estas geografías cuando se derritan los polos y suban los niveles oceánicos. Y armé un mapa, que yo igual soy muy malo diseñando cosas visuales, y después con ayuda de un ilustrador tenía la idea como que tenga la estética de un mapa escolar, de los mapas que se estudian en la escuela. Y digamos, también en el libro hay videojuegos, hay un museo de ciencias naturales. Entonces, digamos, como estaba interesado en probar artefactos narrativos que puedan dar cuenta de estas largas temporalidades. Y ahí surge un poco el tema de la infancia del mundo. Es muy interesante, es un tema que también nosotros trabajamos mucho en las líneas de investigación de Media Lab. Hay un escritor también indio, Dipesh Chakrabarty, que habla de alguna manera como el concepto de antropoceno, ¿no? Que yo creo que está presente en tu novela de manera evidente. De alguna manera lo que es el antropoceno es la colisión de dos tiempos que hasta ahora permanecían de manera como independientes, o pensábamos que eran independientes, que era el tiempo geológico del planeta y el tiempo humano, ¿no? Que parecía que era algo que ocurría encima de eso y que no tenía un impacto, ¿no? El darnos cuenta que la historia humana, la historia del capital, la historia de la sociedad, la historia de los países, tiene unas implicaciones para con ese otro tiempo, supone ese impacto, ¿no? De repente esa colisión entre dos líneas temporales que hasta ese momento, hasta los últimos 50 años, no se tocaban, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante y que de alguna manera también lo abordas de manera constante en la novela, ¿no? Donde el planeta o el tiempo se vuelve un protagonista. De hecho, te iba a pedir, si podemos hacerlo, que en relación a los tiempos leyeras una página de tu libro, que es la página 127, que hablas de esto. Bueno, Ale, sí, ¿hasta qué parte? ¿Está marcado acá? Sí. Si te parece, terminamos a lo García Márquez, aquí. Bueno, vale. Porque hay en la novela hay un videojuego que se llama Cristianos versus Indios, y aparece la continuación que es Cristianos versus Indios 2. Entonces un personaje que es el Dulce. Una vez que se volvió a conectar a Cristianos versus Indios 2 desde la Pampatone, con la piedra telepática en lugar de sus baterías, y accedió al nervio medular, donde pasado, presente y futuro eran un solo éxtasis, y el tiempo una única presencia caótica en la emergencia de ser, el Dulce presenció, indistintamente, hechos de épocas antiquísimas, cuando un caldo de previda, sin forma, florecía y gobernaba todo, y de otras futurísimas, cuando la Tierra sería reconquistada por la gran anarquía primigenia en una gran contienda geológica
que no comprendió. Presenció ecosistemas nacer y morir, especies emerger, mutar, reproducirse y adquirir una forma estable y exitosa hasta su extinción definitiva miles de milenios más tarde. Presenció el lento conformarse de los continentes como la furiosa danza de ramitas sobre el agua. Presenció, en la duración de un instante, episodios cósmicos de millones de años de duración, que desde la perspectiva humana parecen eternos y que esculpen a los planetas como el viento a la arena. Presenció, en suma, la historia natural de lo vivo y lo no vivo, donde la humanidad es menos que un suspiro y justamente por eso apenas reconstruye a través de vagas conjeturas. Y, sin embargo, ninguno de estos espectáculos planetarios imposibles para la duración de una vida humana lo impresionó tanto como presenciar en tercera persona el instante exacto de su propia muerte. Pues como veis, de mosquitos mutantes a tiempos geológicos multitemporales y multiespaciales. Hay una cuestión, ¿no? Hablas un poco del ser humano como ese ser casi ínfimo en estas politemporalidades, pero también hay otros temas que yo creo que abordas de manera constante en la novela, que es el concepto de terraformación y el concepto de geoingeniería, ¿no? Es decir, además desde un punto de vista como bastante particular y perverso, ¿no? Que es el de estos dos procesos supeditados a los designios caprichosos del capital, ¿no? Más neoliberal posible, ¿no? Quizá a lo mejor nos puedes contar un poco qué son estos dos conceptos, para los que a lo mejor no lo conozcan, lo que es la terraformación y con lo que es la geoingeniería, y qué papel juega un poco en tu novela. Sí, bueno, la terraformación es un proceso tecnológico que, digamos, intenta transformar, darle a un espacio y las condiciones semejantes a la Tierra, digamos. Y la geoingeniería planetaria sería un proceso también de transformación, de imponer un ecosistema en un espacio, sea terrestre o extraterrestre. Que bueno, es un tema que bueno, famosamente ahora Elon Musk promueve con su compañía espacial de la terraformación de Marte. Y bueno, y ahí aparece uno, creo, de los temas en general importantes de mi escritura y de esta novela en particular, es si hay un límite en lo que el capitalismo puede monetizar, incluido una catástrofe que implicaría el fin de la humanidad como especie, que sería, bueno, que la Tierra deje de ser habitable. Y ahí, bueno, ahí está esa frase famosa de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y bueno, un poco es como que el capitalismo ya está imaginando ese sistema futuro en el que la Tierra ya no va a existir para los millonarios que sobrevivan. Y un tema que a mí me interesa mucho es, digamos, cómo estos gurúes multimillonarios cada vez se apropian de una manera más sistemática de las estéticas de ciencia ficción para narrar sus propias sus relatos corporativos y estetizar sus propias tecnologías y mercancías. Entonces, digamos, para alguien que escribe ciencia ficción se encuentra con la responsabilidad de participar de esa estetización o tomarlo de una manera más crítica. Entonces, en cierto punto, la novela es un poco una sátira de estos proyectos de multimillonarios que quieren, salvar al 1% de la humanidad multimillonaria en otros planetas. Y bueno, en la novela aparece con una corporación que es capaz de producir ecosistemas como si fueran mercancías. O sea, cualquiera, digamos, con el dinero suficiente puede reproducir el Amazonas en otro planeta, o una porción del Amazonas, o una porción de la Pampa, por ejemplo. Sí, ahí aparece esto, bueno, como el proceso que en realidad a la Tierra le llevaron millones de años, cómo sería reproducirlos en poco tiempo. De hecho, si me lo permites, sí. Voy a leer un pequeñísimo fragmento que dice así. Y esa era, en efecto, aunque aumentada a enormes escalas geográficas, la especialidad de AIS, la geoingeniería planetaria. Es decir, la aplicación de tecnologías geológicas para transformar cualquier desierto sin vida en un bullente magma de recursos vivientes y acelerar vertiginosamente, a cuestión de días largos, procesos geológicos que de otra manera demorarían siglos o milenios. Volver, en suma, a los ecosistemas, mercancías, ¿no? Es curioso porque yo, si me lo permites, creo que la diferencia entre los dos conceptos, ¿no? La terraformación, digamos que es el proceso de transformación de un determinado planeta. Lo hemos visto mucho, se ha hablado mucho de la terraformación de Marte, ¿no? Que tenemos que hacer para adaptar o transformar el ecosistema marciano para que pueda soportar la vida tal y como la conocemos aquí, ¿no? Claro. Que de alguna manera eso es un proceso que la Tierra hace de manera
natural, y aquí luego hablaremos también a lo mejor de lo natural y lo artificial, ¿no? Es decir, el planeta siempre está en un proceso constante de terraformación. El tema es que el ser humano, de alguna manera, ahora se ha vuelto un agente terraformador, y de manera inconsciente, al menos durante los últimos siglos, ¿no? No éramos conscientes del impacto que tenían nuestras acciones humanas, ¿no? Lo que hablamos antes del impacto entre estos dos tiempos. La geoingeniería, de alguna manera, que puede parecer ciencia ficción, pero no lo es tanto, ya lo hablábamos también ayer, ¿no? Cada vez es un tema más recurrente, ¿no? Porque viabiliza o se plantea desde determinadas posturas que puede ser una solución. Es un término muy amplio, es un término que engloba muchas tecnologías distintas, también las comentas, ¿no? Desde el tema de geoingeniería solar, que es establecer aerosoles, por ejemplo, en la atmósfera para que la radiación que entra en la Tierra sea menor y, por lo tanto, el calentamiento global sea menos. El tema de alimentar de repente grandes cuerpos oceánicos con hierro, ¿no? Para fomentar la captura de carbono por parte de esas tecnologías. Hay tecnologías como la captura directa de carbono. O sea, hay algunas más dañinas que otras y que todas son como bastante problemáticas en general. Pero lo que plantean es esta situación de el ser humano tiene la capacidad de alterar de manera deliberada, usando medios tecnológicos, el medio, ¿no? Y de alguna manera, claro, abre una posible, y esto es lo que te quería preguntar, abre cuestiones de si de alguna manera el cambio climático lo que demuestra es que el ser humano tiene un impacto en el medio, ¿no? en el planeta, que lo ha producido de manera inconsciente, puede actuar para producir otras transformaciones que reviertan de manera deliberada lo que hemos producido. Eso es en el ámbito como presente, ¿no? En tu ficción, de alguna manera, esa utopía de intentar revertir las problemáticas que estamos produciendo, lo que acaban creando es una distopía, ¿no? Guiada por el capital, en la que los ecosistemas se vuelven principalmente mercancías y los que no tienen acceso a un determinado nivel económico viven en la inmundicia y los que sí tienen viven en grandes transatlánticos que emulan, ¿no? La Antártida o el invierno, que en tu novela ha desaparecido, ¿no? Quería preguntarte por esa cuestión. ¿Cómo llegas tú al concepto de geoingeniería? Y si más allá obviamente, de un problema, ¿no? O una problemática como lo planteas en tu novela, si crees que a través de otros medios posibles podemos entender otros conceptos de geoingeniería que sean positivos. O sea, ¿tú crees que podemos usar la tecnología para alterar el medio o el planeta a mejor? Qué pregunta complicada. Bueno, acá, digamos, lo que yo especulo es cómo el capitalismo haría uso de esas tecnologías. Y, digamos, que aparece, bueno, el multimillonario dice, bueno, si tuvimos la capacidad de destrozar la naturaleza, también la podemos reconstruir. Y también me interesa, por ejemplo, o sea, en esta fantasía de terraformar Marte está la cuestión de que hay que liberar carbono en Marte para que sea habitable, porque hay que producir una atmósfera y hacen falta gases de efecto invernadero. Entonces, digamos, como hasta las propias fantasías del capitalismo de albergar la vida son con los mismos sistemas que destrozaron la Tierra, que es emitiendo carbono en grandes cantidades. Y creo que, digamos, la discusión que aparece en el libro es qué sería que algo esté vivo, porque, bueno, aparece la visión, bueno, de comunidades indígenas que piensan que, no sé, el Amazonas es un lugar irrepetible y es único y no se puede replicar. En cambio, la visión del capitalismo, que lo que está vivo es algo que se puede reproducir porque se puede convertir en una mercancía. Y ese creo que es un poco el debate que está en el libro. Si aunque existieran las tecnologías para reproducir un ecosistema, sería exactamente el mismo. Si es posible repetir un ecosistema o sería otro lugar. Claro, o sea, tú lo planteas desde un punto de vista que obviamente es una crítica y creo que muy pertinente, ¿no? Sobre todo a los derroteros en los que hoy en día estos posibles sistemas se plantean en la sociedad. A mí lo que me abre es un cuestionamiento como más amplio del propio concepto en sí, ¿no? O sea, en vez de entender geoingeniería como un conjunto de tecnologías X, ¿no? Que al servicio del capitalismo permiten mercantilizar ecosistemas, pensar en geoingeniería más como una escala de diseño. O mejor dicho, como una escala del impacto del diseño, ¿no? Y esto obviamente tiene que ver con una cuestión que yo creo que cruza de manera transversal todo el libro, que es ¿qué hacemos con el cambio climático? ¿Qué mecanismos tenemos la sociedad para abordar de repente todas estas problemáticas, ¿no? Y yo lo que sí creo que sí, de alguna manera revela el antropoceno es que si tenemos un impacto que puede ser peyorativo para el planeta,
tenemos un impacto. Y eso abre un marco de agencia en el cual ese impacto puede ir en una dirección o puede ir en otra. En ese sentido, el concepto de geoingeniería al servicio de mercantilizar ecosistemas es obviamente peyorativo. La cuestión es si podemos ampliar o entender el concepto de ingeniería más como una escala de diseño donde, por ejemplo, pues podemos entender como geoingeniería decidir, por ejemplo, que no se tale el Amazonas, porque en el fondo el X% del oxígeno que se produce en el planeta es del Amazonas, ¿no? Y construir las instituciones y los sistemas de gobernanza adecuados para que eso no pueda ocurrir, ¿no? Decidir que todas las las minas, ¿no? O los yacimientos que tengamos de carbón localizados, no se puedan extraer, ¿no? Y que de repente haya una decisión a escala planetaria para que eso no se haga. Para mí eso, esa toma de decisiones, es también geoingeniería. O sea, de alguna manera, cualquier decisión que hagamos, ya sea la decisión de no hacer nada o la decisión de hacer algo, es una decisión que tenemos que tomar. Es una decisión que podemos tomar de manera deliberada o no tomarla, ¿no? Y para mí habrá un marco que es interesante, que es un marco que también yo creo que es un poco por lo que me invitaron aquí, que puede ser interesante explorar. Obviamente, el cómo se explore puede llevarte unos derroteros, como los que mostramos, ¿no? O con lo que muestra tu novela, que son muy preocupantes, ¿no? Ahí entra el tema del capital, que yo creo que el capital, que lo has comentado, es algo que también es central en tu trabajo, el capitalismo, ¿no? El capitalismo como al final casi como agente que instrumentaliza al ser humano a unos designios que incluso les trasciende de alguna manera, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco del juego que tiene, ¿no? El papel que tiene el capital, por ejemplo, en tu novela? Lo has comentado un poquito antes, ¿no? Con conceptos como las virofinanzas, donde todo se mercantiliza, no únicamente los ecosistemas, se mercantilizan, por ejemplo, los virus, ¿no? Y la especulación con los virus. Cosas que, como podéis ver, no únicamente hace referencia a un futuro distópico lejano, sino que de alguna manera se transparenta con algunas cuestiones que podemos intuir y podemos ver en la realidad, ¿no? Entonces, te quería preguntarte por el capitalismo y el capital, el papel que tiene en tu obra, que creo que trasciende además la novela de la infancia del mundo, y cómo articula un poco también la historia que nos cuentas aquí. Sí, bueno, en estas cuestiones también del antropoceno está la discusión si es la humanidad en abstracto, digamos, la que produjo el cambio climático, o son más como las maquinarias coloniales, extractivas, digamos, del capitalismo, que creo que acá aparece un poco también, porque a veces el cambio climático, bueno, que lo produjo la humanidad y afecta a toda la humanidad, pero como por ahí inigualitariamente afecta más a poblaciones más desfavorecidas, que acá aparece como una diferencia mayúscula entre las personas que viven en el Caribe pampeano, que es como un espacio que quedó completamente devastado, y estos millonarios que viven en cruceros que reproducen el invierno. Pero sí, un tema que me interesaba acá también era pensar el capitalismo como un virus, en el sentido de un virus es algo que no está vivo ni muerto, sino que se activa y se desactiva, y en el sentido de las violencias del capitalismo, por ejemplo, en la novela hay un videojuego que transcurre en el siglo XIX, pero las situaciones de violencia son las mismas que en el siglo XXIII, y siempre tienen que ver, digamos, con la desposesión de comunidades territoriales para ser mercantilizadas. Entonces, creo que uno de los temas que aparecen acá en el capitalismo es como una violencia que, por no haber sido nunca reparada, se repite todo el tiempo. Y digamos, esta cuestión como necrótica también que tiene el capitalismo, o al menos como aparece en la novela, de poder monetizar cualquier tipo de catástrofe. Que está esta cuestión de las virofinanzas, que surgió un poco en la pandemia también. Claro. El libro no es ajeno, digamos, al contexto en el que fue escrito, que yo veía el diario y era todo gráficos, gráficos, y podía hacer cualquier cosa lo gráfico, pero uno decía la muerte y otro decía las acciones, y era como todo se podía cifrar como una función algorítmica, digamos. Y me interesa, digamos, también eso Esto es curioso, no lo hemos comentado, pero hubo un proyecto de un artista súper interesante, se llama Gary Sexy Sun, que estuvo trabajando con nosotros en Media Lab, que se llama los 10.000 años del día después. Gary es un artista que trabaja entre la intersección entre las catástrofes provocadas por temas vinculados al cambio climático, desde temas, por ejemplo, de huracanes, ciclones, sequías, etcétera, ¿no? Y la financialización de esos procesos, que es una cosa como muy interesante que tú también lo abordas aquí, ¿no? Él, por ejemplo, trabaja en esta pieza que estuvo haciendo, se llama Los 10.000 años del año siguiente. Lo que hacía era coger
esto es curioso y es completamente distópico, pero es real. Las empresas de aseguradoras de domicilios, ¿no? Y de aseguradoras de vida y de salud de muchos países del mundo, por ejemplo, las que eran en Estados Unidos, o si tú de repente quieres pedir un seguro para una vivienda en Florida, ¿no? Lo que hacen es que tienen unos modelos que entrenan con bases de datos de los últimos 150 años de todos los huracanes que ha habido en la región, ¿no? Y con ese modelo lo que hacen es generar un modelo probabilístico y lo lanzan 10.000 veces, como el año siguiente. Es decir, no qué probabilidad hay de que haya un tornado en los próximos 10.000 años, sino qué probabilidad hay de que haya un tornado el año que viene si repetimos la simulación 10.000 veces el año que viene, ¿no? Con eso calculan una probabilidad. Y con esa probabilidad calculan al final un riesgo. Y un riesgo atribuyen un costo. Y ese costo es lo que proponen de precio para pagar ¿no? de aseguradora de una vivienda, para que siempre, creo que era el 98% de las probabilidades, ganan siempre, ¿no? O sea que es un mecanismo que opera de manera constante. Y que es algo muy interesante porque también entra en temas de los extractivismos, ¿no? Cuando todo se mercantiliza, cómo todo se vuelve un asset o algo que se puede mercantilizar. Quiero aquí mover un poco también al tema de un poco tus referentes. Es decir, la novela toca temas, obviamente, referentes a nivel alternativo son muchos, temas de la virtualidad, cambio climático, el capital, pero sobre todo referentes literarios que a ti un poco te han nutrido, ¿no? Es decir, y luego además cómo te apropias de unas determinadas figuras o unas determinadas referencias, pero de repente las abordas desde un punto de vista como muy situado en tu país, en Argentina, ¿no? Fuera de, a lo mejor, los marcos habituales en los que operan este tipo de narrativas, de la ciencia ficción, ¿no? O el cyberpunk, como pueden ser, siempre que vemos cualquier película de ciencia ficción, ocurre o en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Y ahí quería preguntarte un poco por tus referentes, tanto a nivel literario, pero también sobre tú siendo escritor desde Argentina y desde tu tierra, y cómo de repente utilizas todo eso que tú bebes para producir tu propia literatura. Sí, me quedó algo picando de lo que decías antes de la especulación, que también mientras escribía la novela pensaba, bueno, se habla como de la especulación financiera, pero también en la ciencia ficción se dice que es una ficción especulativa. Entonces, digamos, de qué manera hay una homología entre los lenguajes de la especulación, sea financiera o de la ficción. Y bueno, de ahí también surge un poco de introducir el tema de las finanzas en la escritura. Hasta qué punto son lenguajes que se tocan las especulaciones. Son simulaciones, ¿no? Claro. Son simulaciones de... Esto es una cosa curiosa. Por ejemplo, ya que hablábamos antes de los mapas, ¿no? Que es los conceptos de los modelos. Los modelos se pueden entender de una manera abstracta, o sea, como una abstracción técnica. Un mapa es un modelo, ¿no? Es una representación abstracta de una realidad que nosotros no somos capaces de percibir desde nuestra fenomenología humana, ¿no? Nosotros nunca vamos a ser capaces de ver Argentina, ¿no? El mapa de Argentina, a no ser que te vayas al espacio. Entonces, creamos estas abstracciones para revelar o entender el mundo que, si no es a través de esas abstracciones, no podríamos entender, ¿no? Para mí eso es lo que es un modelo, ¿no? Y es curioso que hay un tipo de modelo, hay modelos descriptivos, ¿no? Que describen una realidad, como puede ser un mapa. Hay modelos predictivos, ¿no? Que, basándose en los patrones que han ocurrido de manera reiterada durante un determinado tiempo, predicen la probabilidad que existe de que algo ocurra, ¿no? Pues los modelos climáticos son, por ejemplo, así. Si tú ves los modelos IPCC del cambio climático, lo que están estableciendo es por qué derroteros se puede ir en función de qué decisiones, ¿no? Pero luego hay una cosa muy interesante, que son los modelos recursivos, que son aquellos modelos que son capaces de influenciar en el presente aquello que el modelo modela. Es decir, que la propia abstracción técnica tiene una acción de vuelta para con la realidad que está modelando, ¿no? Por ejemplo, los modelos económicos son así. Es decir, cuando tú de repente ves un modelo económico que cae en picado, todo cae, ¿no? Y los modelos, al final, siempre son mentiras que todos decidimos cómo creernos, ¿no? Y esto es algo interesante porque también aparece de manera, ¿no? Es algo que yo creo que tú también trabajas, ¿no? Sí, como, bueno, como la fe, digamos, en la especulación. Sí, hay un poco esa cuestión, porque bueno, hay fondos de inversión que
sí, que calculan el índice de probabilidad de que ocurra una pandemia, pero también las pandemias son afectadas, digamos, por estos índices. Así que sí, un poco en el libro Pero aparece. la propia escritura en sí, es decir, entender los procesos de escritura, por ejemplo, como esa capacidad de ficcionar, lo hemos visto a lo largo de la historia con la ciencia ficción, ¿no? Cuántas obras de ciencia ficción de repente han predecido, ¿no? O son herramientas desde las cuales podemos un poco ver o intentar controlar hacia qué futuros queremos ir, ¿no? Ya sea porque queremos ir a uno o porque queremos evitar unos que a los que no queremos llegar, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del tema de la literatura vítica, que ya de alguna manera predecía Stanisław Lem en el libro de Magnitud Imaginaria y ya está ocurriendo, ¿no? Con modelos como ChatGPT o todos los Large Language Models, ¿no? O sea, esa cuestión, a mí me interesa también el tema de la literatura o la ficción como herramienta desde la que especular otros futuros posibles y que nos sirvan como guías para los cuales, ¿no?, llegar o evitar esos futuros. Y yo creo que aquí, lo hablábamos ayer también, la ficción es súper interesante. Tenemos muchos ensayos, tenemos mucha escritura sobre esto, pero obras como las de Kim Stanley Robinson, ¿no? O yo creo que obras como la tuya, de alguna manera, al enseñarnos un futuro, ya sea distópico o utópico, lo que nos están produciendo o otorgando son herramientas para tomar decisiones en el presente, ¿no? Y entonces yo creo que existe también esa recursividad con la literatura que actúa a nivel de la cultura, que es bastante interesante. Sí, sí, totalmente. O sea, tanto bueno de esto que comentamos de la estetización con narrativa de ciencia ficción del capitalismo o de procesos como el cambio climático, convierten a la ciencia ficción un discurso que participa de debates contemporáneos. Por eso yo a veces digo un poco provocativamente que la ciencia ficción no es literatura, porque bueno, también a veces escucho colegas que tratan de justificar la pertenencia de la ciencia ficción a la gran tradición de la literatura occidental y dicen, bueno, no sé, en la Ilíada, en el canto 1 hay un androide, o no sé, hay un cuento de Flaubert que tiene un loro mutante, pero la realidad es como que las reglas que norman y que curan al Museo de la Literatura, digamos, escribir bien, tener un estilo, la gran experimentación formal, no son parte del lenguaje que constituye la ciencia ficción, cuyo, digamos, afán es politizar y poetizar la ciencia y la técnica. Y en una época en la que, digamos, la ciencia y la técnica tienen una centralidad en la política, en la economía, convierten a la ciencia ficción en un discurso que participa de esos debates, digamos, de manera más activa. Claro. Y volviendo a la pregunta de antes que hemos esquivado, escribiendo como argentino, escribiendo desde Argentina y un poco embebiendo toda tu literatura y todo tu estilo, también que es tan ditirámbico, ¿no? Esa prosa que vas mezclando palabras que riman, que no riman, donde mezclan de repente paréntesis, ¿no? Con cuestiones que normalmente siempre se presumen, ¿no?, pues a la literatura más como europea, norteamericana, ¿no? Y yo creo que está muy presente al final cuando tú haces protagonista de la novela tu tierra, un poco, una tierra tuya en el futuro y un poco distópica. Pero quería que me hablaras como de eso, de cómo es tu experiencia escribiendo y qué rol tiene, de dónde eres tú a la hora de escribir lo que escribes. Sí, bueno, creo que la construcción del futuro siempre fue política y la colonización de la imaginación de qué es el futuro también es política y por eso también es importante pensar otros futuros que vengan de otras regiones. Y a mí me parece importante pensar futuros desde el sur. Y bueno, en particular la ciencia ficción, digamos, al ser considerado un género menor, también por ahí permite con más facilidad de tratar temas de las grandes tradiciones históricas o literarias con mayor flexibilidad. Y en el caso de mi escritura, bueno, uno de los temas principales es la violencia como deshumanización de cuerpos y territorios. Y bueno, siendo, digamos, uno de los temas principales también de la ciencia ficción, lo no humano, me interesa hasta qué punto el lenguaje de lo no humano y la ciencia ficción puede narrar esas violencias. Y un poco ahí surge mi proyecto de escritura, que alguna vez alguien me ha dicho que se llama Gaucho Punk, que es como una intersección entre cyberpunk y sería literatura gauchesca, pero sería un poco pensar la historia de la violencia política de Latinoamérica a partir del lenguaje de la ciencia ficción. ¿Qué nos viene ahora? ¿En qué andas trabajando? Bueno, ahora terminé un librito de ensayo
que se llama Ciencia Ficción Capitalista, que es un poco de estos imaginarios de Silicon Valley y de la terraformación de otros planetas y las realidades virtuales, entre otras tecnologías que se nutren del lenguaje de la ciencia ficción. Y ahora todavía no tuve tiempo, pero tengo ganas de empezar una novela que es un poco la continuación del multimillonario que aparece en La infancia del mundo, que se llama Nueva Nucleopio. Y va a abordar temas de exploración espacial. Sí, sí, sí. Es curioso porque esto también aparece en la novela, ¿no? de manera frecuente, y volvemos a ese punto, ¿no? Porque parece que al final es más fácil, y volvemos a las lógicas de Elon Musk o de estos millonarios, ¿no? que como actúan hoy en día, que parece que es más fácil terraformar Marte, ¿no? para hacerlo habitable que terraformar el planeta Tierra para hacerlo habitable, ¿no? Parece que aquí hemos tirado la toalla y entonces tenemos que partir desde cero. Y volvemos un poco también a estas políticas o a estas dinámicas colonialistas o extractivistas, que además trascienden un poco además la idea como de, y yo creo que tú lo abordas en tu libro porque te interesan más allá de los seres humanos, te interesan también otras entidades, ¿no? Y quería saber también, lo abordas un poco aquí, ¿no? Cuando de repente van a, creo que era Saturno, a Marte, ¿no? El papel que tiene eso y cómo, y ya que me cuentas que es algo que estás trabajando en ello, ¿cómo lo metiste, o sea, cómo decidiste que querías que estuviera de alguna manera también presente en la novela y en qué dirección lo estás trabajando ahora? Bueno, con respecto a lo que hablaban, me acordé de una frase provocadora de Elon Musk, que como su lema es Occupy Mars, en relación a Occupy Wall Street, que eran, digamos, las protestas en las que se trataba de plantear esto, que el 1% tiene más riqueza que el 99%, y es lo que dicen, no hay que discutir la distribución de la riqueza, hay que dejar que el capitalismo sobreviva en sí mismo, digamos, hay que ocupar Marte, no hay que ocupar Wall Street. Y me repetí la pregunta. Son las posturas... Te estaba preguntando que en este sentido, que como exploras la exploración espacial en esta novela, ¿no? que tienes además este punto como que parece que es el último escape, ¿no? La Tierra ya está, creo que hay un momento que la llamas como un grano de pus a punto de explotar, ¿no? Pero sin embargo todavía es factible terraformar otros lugares, otros planetas, ¿no? dentro de la distopía de la que tú nos hablas. Pero la Tierra parece que ya la hemos dado por fuera. Y en ese sentido, quería que nos contaras un poquito de en qué estás trabajando en el siguiente y cómo eso va a tener un rol central, el tema del colonialismo interplanetario, en tu próximo trabajo. Todavía es algo muy germinal, así que es difícil contar la historia, pero es como un proyecto que tiene este multimillonario de reconstruir ecosistemas de otras épocas del planeta Tierra en Marte. Y, digamos, reconstruir el Pleistoceno en Marte, algo así. Un poco a lo Pleistocene Park de... Sí. Esto es que, para los que no lo sepáis, hay dos tipos en Rusia que están intentando... Se llama Pleistoceno Park, Parque Pleistoceno. Están intentando, es un poco rollo Jurassic Park, no es broma, ¿eh? Están intentando resucitar los mamuts y resucitar como de repente en una parte de la estepa siberiana como toda la época, ¿no? geológica del Pleistoceno, ¿no? Es también lo comentamos. Preguntarte por una cosa, y sabiendo que uno de tus referentes es, por ejemplo, entiendo Kim Stanley Robinson, ¿no? También lo hemos comentado, pero es que eso porque Kim Stanley Robinson de alguna manera siempre nos muestra o intenta plantearnos mundos un poco optimistas, ¿no? Y lo tuyo claramente es una distopía, también obviamente porque nos presenta un mundo en que las lógicas del capital imperan en su totalidad, ¿no? Yo te quería preguntar ¿por qué la distopía? ¿Por qué te interesa trabajar más con la distopía de repente que proponer otras alternativas, ¿no? En vez de visibilizar el impacto que puede tener de repente las lógicas capitalistas con dinámicas como la geoingeniería, la terraformación, el colonialismo interplanetario, ¿qué alternativas hay al capitalismo? ¿Y cómo podríamos imaginar, si de repente pensamos en unas alternativas al capitalismo, otros futuros posibles, a lo mejor un poco más apetecibles? Claro. O no te interesa, o a lo mejor no te interesa trabajar con eso y te interesa trabajar únicamente con la distopía. Igual a mí me parece que el libro, el final es optimista, porque plantea que hay, digamos, un núcleo de la Tierra que es imposible de convertirse en una mercancía y por eso la Tierra nunca va a terminar, digamos. Spoiler. Spoiler total porque es el final. Pero sí, al menos en la escritura de este libro me quería pensar un lado de estas grandes épicas de estos multimillonarios
de las que creo que bueno, Kim Stanley Robinson en cierto punto participa. Porque bueno, Elon Musk es el lector de los libros de Kim Stanley Robinson. O sea, que tú crees que de alguna manera estos autores también están alimentando otras mentes que al final sí siguen actuando bajo las lógicas puras y duras del capital. Sí, sí, por eso me parecía importante bueno, pensar estos futuros desde el sur. Digamos, cómo el sur queda afuera de estas ecotopías para multimillonarios. Pero, por ejemplo, y hablando de Mark Fisher, que antes lo has nombrado, lo has citado, ¿no? Donde es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, yo me pregunto si esto es una reflexión que tú tienes, ¿no? Es decir, de qué otras posibles alternativas. Yo creo que al final lo que todo esto muestra, o un poco los mundos que vemos aquí en este tipo de novelas, es que tenemos es decir, que el modelo actual de cómo se gobierna la sociedad, cómo se gobierna el mundo, porque obviamente una cosa va vinculada con la otra, es decir, lo geopolítico es geoquímico y por lo tanto es geológico, ¿no? Y por lo tanto el capital o las influencias de capital es un flujo planetario que tiene unos determinados derroteros y unas determinadas implicaciones, ¿no? La cuestión es qué otros modelos posibles de gobernanza, entendiendo el capital como un modelo de gobernanza que a lo mejor nos trasciende dentro de nuestra agencia, es decir, que no somos capaces de controlarlo, ¿no? Comentamos también que tú lo comentabas como un virus. Hay gente que dice que a lo mejor el capitalismo es como una inteligencia artificial, ¿no? Que nosotros entendemos que es un producto de nuestras acciones, pero en el fondo es una entidad que a nivel de complejidad está por encima nuestra y nos instrumentaliza, ¿no? Si tú has trabajado o has pensado en otros modelos posibles, es decir, también desde el contexto del sur, en otros modelos de organización social que de repente puedan dar lugar a otras posibilidades de futuro. Bueno, acá aparece un poco tangencialmente, pero es un tema que trato en el siguiente libro, que es bueno, la perspectiva de las comunidades indígenas frente al cambio climático. Hay un antropólogo brasileño, Viveiro de Castro, que me interesa mucho, que dice bueno, que las comunidades indígenas en realidad ya vivieron el fin del mundo, porque la conquista de América fue el fin del mundo en cierto punto de las comunidades indígenas, tanto por el fin de una forma de vida y también bueno, por la introducción, por ejemplo, de virus que también produjeron pandemias. Entonces, digamos, como el único archivo posible histórico con el que contamos de una cultura que se enfrentó al fin del mundo es de las comunidades indígenas. Entonces, digamos, el único lugar al que volver para aprender una posibilidad es digamos, su manera de entender la relación con el ambiente. Es el libro con Viveiro de Castro y Débora Danowski, creo que es la coautora del libro. Sí, hay mundo por venir. Bueno, pues creo que con esto una más. ¿Abrimos no abrimos al público? Pues yo sí te iba a preguntar, a lo mejor para cerrar, que es otro punto que a mí me gustó mucho de tu novela, y ya no te pido que leas más. No, yo leo, encantado. ¿Qué es la página? Aquí estamos. 121. Desde aquí. Esto si quieres lo comentas un poco, pero no los leas enteros. Hasta cuando dices la palabra de... A ver... Hacia el mundo. Ah, bueno, dale. ¿Vale? ¿Desde dónde, perdón, me dijiste? Desde aquí. Dale. Claro, porque acá están Para ponernos un poco de contexto, es un mundo en el que ya el invierno no existe. Sí. Y en que la gente no sabe el significado de la palabra invierno, no sabe el significado de la palabra frío, pero existen estas grandes empresas de geoingeniería que generan como parques turísticos, ¿no? Grandes proyectos turísticos, donde el frío o el invierno es una mercancía turística, ¿no? En este caso es un transatlántico, ¿no? Sí, como un crucero, digamos. Un crucero. Sí. Porque aún bajo los efectos del veneno, que empezaba a ceder pero todavía nublaba su visión, esto es el personaje del niño dengue o la niña dengue, no advirtió que el carrito pasaba por la sala que recreaba una implacable tormenta antártica de nieve y después ingresaba por los altos corredores polares de la gran galería de icebergs, un enorme ambiente de lagos congelados donde yacían auténticos fragmentos de témpanos de Groenlandia y de la Antártida. Es que este crucero era célebre por albergar una de las colecciones más grandes de fragmentos originales de icebergs, los cuales, naturalmente, cuando los cascos polares se derritieron por completo, pasaron a costar fortunas.
Así, la cotización del kilo de iceberg se había vuelto motivo de alta especulación financiera y un patrón de valor tan decisivo en las economías como otrora lo fueron el petróleo o el oro. Sus acciones participaban de los paquetes más selectos de las bolsas de virofinanzas, mientras que los efectivos y últimos restos materiales de su deshielo eran disputados por ávidos coleccionistas desesperados por adquirir los póstumos hielos y atesorarlos en cámaras frigoríficas acondicionadas como lujosas galerías. Se fundaron museos perfectamente equipados para exhibir especialmente estas piezas. Y el gran crucero del invierno, como decíamos, no fue la excepción, ya que albergaba una de las colecciones de fragmentos de icebergs más grandes de la Tierra. Por esta sala, entonces, condujeron a la envenenada dengue, que por su estado lamentable no pudo leer las placas que describían a estos monstruosos bloques. Parecía el obituario de un planeta que, fuera de las mágicas máquinas frigoríficas del crucero, ya no existía. Bueno, acá hay como una enumeración de las etiquetas, como en un museo que tienen las obras, pero acá son fragmentos de glaciares. Y está, bueno, fragmento del glaciar Perito Moreno, fragmento del glaciar Vinci Guerra, y así hay como 30 etiquetas. Eran nada menos que las últimas ruinas del imperio geológico que había enfriado y regulado la Tierra durante cientos de miles de años, escombros de hielo cotizados en billones y billones. Ángeles planetarios de una era perdida, últimos testimonios helados de que algo alguna vez se llamó iceberg, de que algo alguna vez fue el invierno. Era verdaderamente imponente pasar por la gran galería de icebergs y no sentir el peso súbito de la infancia del mundo. Un relicario de verdaderas joyas planetarias que ya eran en su mayoría agua indistinta con otras aguas y cuyas edades juntas eran mayor que la de toda la humanidad entera. Bueno, pues muchísimas gracias, Michel. Con eso yo creo que cerramos. Darte las gracias a ti por la conversación. De nuevo, las gracias a Patricia y a todo el equipo de Capítulo 1. Y por último, gracias a todas vosotros y vosotras por acompañarnos hoy aquí. Ha sido un gusto.